Bueno, ya está grabando, así que bienvenidos a los que están presentes y también bienvenidos a los que vean esta grabación posteriormente. Arrancamos la segunda reunión de Arbim. El temario de hoy es muy simple, es una presentación de Blender y Blender Bean por parte de Andrés, como para introducirnos a uno de los software open source a los que más le tenemos fe para trabajar en BIM. Y después de esa presentación iremos directamente a un debate para ver qué novedades hubo, qué ideas hay y todas las personas todos los que se incorporaron y quieran proponer, opinar, van a tener el canal abierto para darnos sus ideas. La idea de dar la presentación de Blender es, hay un montón de información circulando por la red. Acá estoy mostrando una pantalla de la página de Alan Brito con incluso un libro sobre el Blender en arquitectura, muchos ejemplos. También está Blender Beam, que es algo a lo que se va a referir Andrés especialmente. Pero bueno, capaz hace falta un espacio en el cual alguno de ustedes capaz tenga más experiencia en Blender o empiece a trabajarlo y en la reunión que viene quiera mostrar algo hecho e interesar a otro. Están los canales abiertos. Así que, Andrés, te comparto, dejo de compartir la pantalla, te la comparto a vos. Tomala cuando quieras. Buenas, ahí voy a intentar tomar la pantalla. Pasa que ahora se me ve todos los usuarios, a ver si me encuentro. Acá. Vamos a compartir pantalla. Pido disculpas porque no tengo cámara web en la PC. Es una PC de escritorio normal, así que estoy usando el celular a la vez que una PC de escritorio con la cual voy a compartir la presentación. Y de ser posible, y Jitsi me deje, tal vez hacer un ida y vuelta también con el programa para ver funciones muy básicas de cómo utilizar sobre todo la interfaz de 3D, cómo empezar a modelar, entender lo básico del programa para empezar. Después cada uno siempre puede profundizar porque es un programa, como hablábamos recién, que tiene muchísimas variables y la mejor metáfora es que es una navaja suiza. Cualquiera de esas variables se puede profundizar un montón. Es un programa que va directamente está direccionado hacia la animación, por lo tanto, el modelado, el editor de videos, tiene un montón de lugares a donde agarrarse. Un segundo, voy a sacarle el sonido del celular, así no interrumpe más. ¿Está? Perfecto. Bueno, para comenzar, ¿desde dónde quiero enmarcar la presentación? Es básicamente desde, digamos, del lugar desde donde se genera el grupo de Arbim. Blender es un gran modelador hoy en día, por lo que vengo practicando, soy un usuario relativamente nuevo. Permite el modelado de formas muy complejas y de manera muy sencilla, a través de un sistema que es muy similar al 3ds Max, como hablábamos recién, en el cual a través de vértices, aristas y caras de formas primitivas uno puede llegar a formas muy complejas. Eso lo hace interesante a la hora de modelar. No sucede, digamos, lo mismo, si se quiere, todavía aún, no me metí lo suficiente, pero hay que aclararlo, a la hora de ponerle información, si se quiere, BIM al programa. Lo veo todavía un poco verde yo particularmente, tal vez profundizándolo un poco más se pueda mejorar esa situación. Pero sí tengo que dejar claro que como modelador, como animador, o sea, de animación, como renderizado, es un programa excelente. Es 10 puntos, está por su versión 2.9, de hecho avanza tan rápido su desarrollo que cuando yo estaba haciendo la presentación estaba en su versión 2.83 y hace 1 o 2 días surgió la versión 2.9 ya. Así que el desarrollo es bastante vertiginoso, se diría, y los mejoramientos bastante rápidos, incluso hasta que me queda antigua la presentación hoy en día.
nada, bueno, para arrancar esa pequeña introducción, vamos a ver un poquito lo que es Blender en sí mismo. Como les dije recién, Blender tiene su página, blender.org, ya está en su versión 2.90, lo que ven en la captura de pantalla, a ver si lo puedo poner centrado. A ver, ahora sí se ve. No se ve, bueno, no importa. Como ven ahí, 2.83, ya estamos en la versión 2.9, hay un video que publicó Blender hace poco con todas las nuevas incorporaciones que hace esta versión. Creo haber visto una que era particularmente de la función extruir, que está bueno que tenga por lo menos la versatilidad que tiene el SketchUp para poder crear y generar modelos, digamos, de manera más dinámica y rápida. Bueno, ¿cuáles son las características principales del programa? Cheque mal que se vea así y no se vea completo. A ver ahora. Se estaba viendo completo, Andrés. ¿Se ve completo? Ah, pues yo en el celular lo veo medio... No, se ve bien a Si se ve pantalla. completo, listo, no digo nada. Seguimos entonces. Bueno, lo principal obviamente, que es lo que en principio nos había unido, es que es un programa open source, es decir, de código abierto. El código se encuentra publicado, como bien dijo José en la anterior charla. Incluso el dueño, que no tiene dueño porque es un open source, pero quienes desarrollan el programa o los principales directores no ven ningún problema en que cualquier persona pueda tomar el programa y hacer con el código lo que quiera, o incluso hacer lo que son add-ons o, digamos, inputs al programa o extensión del programa para mejorarlo, cambiarlo, hacer lo que uno quiera. Para nosotros particularmente el interés está en la parte BIM. Está escrito en C++ y Python. De hecho, si uno ve las configuraciones del programa, cuando pueda abrir lo voy a mostrar, uno puede, digamos, dividir la pantalla y ver distintas interfaces del programa. Hay una consola propia de Python para poder escribir código dentro del programa. Bueno, se encuentra en su versión 2.9, publicada hace pocos días. También una característica que hablaba José, es un programa que se encuentra ya en su versión casi 3, por decirlo, así que podemos considerar que es un programa bastante maduro. Se cae de maduro, que es así, porque de hecho el modelado es muy, muy versátil, no tiene problemas, se ejecuta rápido, pesa poco, está muy bien optimizado realmente. Bueno, y debido a su característica de software libre, admite cualquier tipo de extensión que cualquiera quiera desarrollar o pueda desarrollar. De ahí que venga la parte de Blender BIM, que es una de las extensiones que más nos interesa a nosotros. Bueno, se encuentra muy bien optimizado, como decíamos antes. Es un software dedicado exclusivamente, también en la introducción lo dijimos, a la animación 3D, lo cual no hace que se quede ahí, porque su condición de libre hace que pueda extenderse a otras ramas, en nuestro caso arquitectura. Posee un motor de renderizado incorporado, es decir, que no hay que ponerle un V-Ray o, no sé, un Unreal Engine o lo que sea para renderizar, sino que tiene el Cycles, que funciona muy bien realmente porque hace animación. Y bueno, lo que hablábamos recién, es un programa que tiene mucha versatilidad a la hora de modelar, sobre todo para nosotros, una característica muy importante. Bueno, ¿por qué puede ser una potencial herramienta BIM? Básicamente, esto se debe a la importación y exportación de archivos de formato IFC, que es el tema que especialista José, que nos permite, digamos, que varios programas que manejen BIM puedan interrelacionarse. Básicamente, el formato IFC es como si fuera una lengua universal entre esos programas y nos permite que Blender ingrese a ese mundo desde una perspectiva, si se quiere, de arquitectura y de información BIM, digamos. Bueno, está en desarrollo la extensión, lo que dice la pantalla. Bueno, otra vez se reitera el tema de que sea un software libre, hace que pueda haber varios desarrolladores y potencia más que limita el programa, a la diferencia de que sea un programa licenciado.
particularmente para Argentina. Sé que, bueno, está un muchacho acá de España. A nosotros los programas licenciados nos limitan desde muchos aspectos, sobre todo teniendo en cuenta que son desarrollos internacionales. El tipo de cambio nos afecta bastante, sobre todo cuando hablamos de pequeños productores, digamos, de arquitectura, los cuales no tienen un capital muy grande como para dedicar $3.000 o $2.000 para una licencia anual. Por eso creemos que, particularmente a nosotros, y después, bueno, obviamente, para cualquiera, es una ventaja que el software no esté, digamos, cerrado en su código, sobre todo. Bueno, la página de Blender BIM, que ahí está en la presentación, es a través de la cual uno adquiere ese add-on, que vamos a ver si lo puedo mostrar en la presentación. Voy a ocultar un ratito y voy a mostrar el add-on dentro de BIM, cómo se ve y cómo se incorpora un add-on a BIM. Jitsi. Así se ve. ¿Se carga la pantalla? No, hoy apareció por un segundo y se cerró. ¿De Blender o de...? De Blender. Va a ser más difícil porque me parece que no va... Le va a costar cargar a Jitsi el tema de la pantalla de Blender. Bueno, nada, veremos después cómo lo soluciono. A ver, ¿ahí se ve? No. Yo lo veo. ¿No? Bueno, listo. Vamos de vuelta a la presentación. Si no, hace una cosa, en los 3 puntos de Jitsi abajo, baja la calidad. Sí. A ver. Ajustes. Administrar calidad. A ver ahora. ¿Se ve ahí? No, aparece una pantalla gris. Vamos directamente a la presentación y bueno, después les explicaré, digamos, con palabras de la manera que pueda, cómo es que se agrega un add-on. Igual hay una pantalla de preferencias en la presentación con la cual puedo guiarlos de última. Como Jitsi. Una nota de color mientras Andrés va cargando las cosas. Confieso que soy nuevo usuario de Linux, no lo era hasta ahora. He tenido una inauguración en Linux y incluso he trabajado con Jitsi, con Zoom, dando alguna charla con Linux, y también cargué FreeCAD y Blender en Linux. Es un viaje de ida, la verdad que la renovación de las computadoras de recursos medianos a Linux es asombrosa, y el desarrollo de Linux para la vida cotidiana con LibreOffice y lo demás también es realmente sorprendente. Yo no pertenecía a este mundo, entré por mi hijo, que es un fanático, y la verdad que el disfrute es importante. Nada, quería acotar eso a estas... Bienvenido, José. ¿Instalaste Blender también en Linux? Tal cual. Puse Linux Mint, que la verdad que es elegante, muy, muy fácil de usar, maravilloso. Vamos a entrarle también, entonces, vamos a incorporarlo. Sí, Ahí sí. se ve la pantalla de la presentación. ¿Tampoco ahora de la presentación? No. Me parece que mandé una macana cuando quise cambiar una pantalla por otra. Sí se estaba viendo la presentación, ahí se ve. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, muy bien. ¿Sí? Entonces es culpa de mi internet, perdón, Andrés. ¿Se ve? Porque yo Sí, tampoco la veo en el sí, celular, sí, por eso. Se ve, Pero se si ve, acaso, pero no en modo presentación. No, está bien, listo.
se ve digamos, el PowerPoint La sin modo diapositiva. presentación. La Bien, diapositiva. ahí está. Ahí está en la diapositiva. Ahí está. No, yo no la veo. Yo tampoco, ¿eh? Mm. ¿Alguno de los presentes es usuario de Blender? ¿Tiene experiencia además personal usando Blender? No. Yo si quieren puedo mostrar cómo se pone el addon. Ah, dale. ¿Querés Dale, que si Andrés podés. te lo muestre? A ver, Sí, a si ver, puede compartir la pantalla. Ahí yo veo acá. comparto mi pantalla. Dale. Esto es participación, ¿eh? Esto es ser participativo. A ver ahí. Ahí se tienen que ver todos, ¿no? Perfecto, ahí se ve bien. Sí, Sí, perfecto. Ahí está. Ahí se ve la pantalla. Perfecto. Sí. Bueno, entonces lo que tendrían que hacer es ir al menú Edit, ¿sí? A preferencias. Y ahí hay, digamos, un botoncito o pestañita que se llama Add-on. Entonces, se tienen que descargar el zip, digamos, del add-on que quieren instalarse. Entonces van acá al botoncito Install. ¿Sí? Y bueno, yo tengo acá algunos add-ons. Yo no sé si este es del actual porque me lo bajé hace bastante. La versión del Blender Beam este que tengo. Pero bueno, se selecciona el archivo zip y se pone instalar add-on. Una vez que se selecciona, bueno, va a aparecer acá en el listado de add-on. Entonces, se selecciona ahí la casillita, digamos, como para activar por ahí va a tardar. Yo tengo una compu vieja, un dual core con 4 GB de RAM, así que es bastante viejita. Pero bueno, ahí se tendría que activar. Ahí está. Entonces acá ya, digamos, tendría el add-on de Blender Beam. Bien. No me aparece quién estás hablando. Yo, Maxi Maxi. del grupo de FreeCAD. Maxi, de Bariloche, ¿eras o de San Martín de los Andes? No, de San Martín de los Andes. San Martín de los Andes, sí. ¿Cómo estás, Sí, Maxi? sí. Bien. Bueno, Maxi, eso querías mostrar, Andrés. Sí, quería más o menos que se viera cómo se incorpora, porque como herramienta Blender, además, si extendés, ya de por sí trae un montón de add-ons. Claro, Y además, sí. no solamente tiene podés instalar o buscar en internet, debe haber muchos más. Porque, bueno, Sí, es el sí. que nos... Acá hay un montón de add-ons, digamos, oficiales, por decirlo así, que no están activados. Y bueno, y después podés, dependiendo del proyecto o add-on que... Yo, por ejemplo, acá tengo LuxCore como motor de render también open source, que se usa también bastante para arquitectura. Y acá me aparece esto porque me parece que ya está obsoleta esta es la 2.4. Yo no sé en qué versión va. Claro, tal vez en la actualización Por ahí, Blender te quedó. por ahí Claro. una cosa importante también a mencionar es que se puede pasar toda la interfase al español para muchos, va a ser muy útil. Que si no me equivoco era en System, aparecía la opción de cambiar al idioma español. Sí. Que fue una de las consultas que surgieron en esta semana en algunos grupos. Sí. Lo que pasa es que a mí particularmente me gusta que esté en inglés y el tooltips en español. Claro. Sí. Pero por un tema de herramientas, además. Claro, en interfaz está, yo tengo lenguaje español, pero solo habilitado las tooltips. O sea, te parás en cualquier herramienta y te dice el tooltips, digamos, en español. La descripción de lo que hace, ¿no? La herramienta. En español. Pero los comandos los tengo en inglés. Una experiencia que hicimos en estos días que Andrés generó con Blender un objeto y lo exportó en IFC y abrimos el archivo IFC con visualizadores y también con Revit, con distintos programas. Y en todo funcionó, o sea que realmente la modelación en Blender es posible y a partir de eso se abre el archivo
cualquier otro programa, con lo cual uno podría modelar en Blender y seguir en el programa modelador que use hasta hoy, o entregarle el IFC a otra persona para que abra el modelo que uno hizo. Claro. Así que en realidad instruirse en Blender con algunos de los tutoriales que hay, que uno de los desafíos que habíamos visto también con Andrés era la traducción de algunos tutoriales que están en inglés y por ahí la profundización de algunos tutoriales para que cualquiera pudiese empezar a modelar arquitectura con Blender y en todo caso después exportarla o entregarla a el punto débil que está teniendo Blender hoy, por lo cual uno se resiste a decir que es un programa BIM, es el grado de información que tiene cada objeto. O sea, no está pensado hoy su interfaz de datos para arquitectura y tampoco la extracción de la documentación de obra bidimensional. Eso es lo que no está todavía en Blender. Que el caso de Dion, que es el arquitecto de Australia que dirige el Blender BIM, están en eso. Es una de las apuestas que sobre esta plataforma se logre una extracción de documentación bidimensional o una interacción 2D, 3D. El motor 3D es potentísimo, pero hoy no tiene todavía la interacción con la documentación de obra. Es crítico, ¿no? Hablándolo acá para entre nosotros de hasta dónde se puede llegar, para no generar una expectativa que no está cumplida hoy. Claro. Bueno, pero uno podría llegar a modelar ciertas cuestiones y después terminar. Bueno, pasa que uno puede, me imagino yo, cruzar programas, pero no sería la idea en principio. A ver, ¿por qué digo esto? Porque termina siendo, pasando lo que hablábamos la otra vez, termina siendo un programa o una forma de trabajar de 30 locos que se sientan a cruzar y a ver el IFC y a ver cómo se ven acá y a ver. Claro. Y no sucede que tiene una aplicación real en la industria o en donde quieras aplicarlo. Pero bueno, eso en principio también. Tampoco uno puede pretender tener un programa cerrado, gratuito, libre en tan poco tiempo. Sí, es un poco el aporte que hizo Mario Maurer en la reunión pasada, que es una pena que no esté hoy, o no sé si estás, Mario. Hoy estaba. Estaba, bueno, que un poco planteaba la posibilidad de que en vez de plantearnos la idea de tener a corto plazo un modelador, pensar en los open source como complementos con funcionamiento ya, como es lo que estoy planteando de la posibilidad de usar Blender como renderizador de una herramienta comercial existente. O sea, sería como utilizar Revit, Archicad o lo que se les antoje y después, en vez de comprar una herramienta de visualización como Enscape o como cualquier otra, empezar a usar Blender como visualizador, o al revés, reemplazar SketchUp, digamos, o comenzar el proceso o llegar a la renderización usando Blender. Eso sí está maduro hoy, plenamente. Sí. Plenamente. O sea, que quizá este grupo podría ayudar a tener tutoriales instructivos para que lo pueda hacer alguien que no necesariamente esté con ganas de investigar nada, porque, digamos, los usos masivos no se dan con nerds investigadores como en los que yo me puedo suscribir, digamos. Me parece que hace falta allanar para soñar con un uso masivo de open source, hay que allanarle el camino a la gente que solo quiere usarlo, y sin más. Que puede ser una función nuestra, eso, generar herramientas, tutoriales, e incluso plugins, puede ser. Yo la otra vez me puse a ver el plugin con el cual Edificius va y vuelve con Blender, y es un plugin escrito en Python. O sea que perfectamente uno podría generar un plugin para Revit de ida y vuelta a Blender. Sin mucho esfuerzo, porque incluso el texto del plugin de Edificios está en Python y tiene el código abierto, con lo cual lo estuve viendo y no digo que me animo a tocarlo, pero quien se quiera meter no parece una cosa tan compleja. Bueno,
A ver si puedo. Ahí yo veo en mi pantalla, veo que ya se ve, digamos. Ustedes lo pueden ver ahora la Yo presentación. no sé si alguien la puede ver. Yo no, pero Aparece un loguito de una compu, pero nada. Che, qué macana esto, ¿eh? No Algo sé que qué no va- hacer. algo que ha Tal vez si funcionado. salgo y entro. Sí, eso suele funcionar a veces. dale, te esperamos. Salgo y Mientras, entro. mientras tanto podemos seguir en el debate de caminos posibles, porque digo, no sé, un poco es el debate de para dónde iría este grupo, ¿no? O sea, por un lado, me parece que la promoción del uso de herramientas existentes no solo es una cuestión de hacia dónde vamos, sino también para un uso que nos sirva útil, que nos sea útil ya, ¿no? Andrés, ahora se ve, tu pantalla. Sí, salí, Tele volví a nomás que entrar y se ve que algo chuseó y bueno. Pasamos el debate para después, José, dale. Sí, por supuesto. Yo No, solamente ahora, estaba igual, haciendo tiempo para que. fíjense, tomando un poco lo que decía acá el compañero de España, una presentación corta para no perder la atención en 40 minutos. Bueno, como hablábamos recién, existe ya el add-on de Blender Beam, nos mostró acá ¿cómo era el nombre del chico? ¿Martín? Maxi. Martín. Maxi. Maxi, perdón. Maxi, bueno, está el add-on. Es complejo, un poquito complejo de usar, pero como bien decía José, hay ejemplos, de hecho, mínimamente, voy a pasar a la última pantalla, no sé si se ve, hemos logrado modelar un vasito y lo hemos abierto yo particularmente lo abrí en un visor de AK, que lo bajé gratuito, el visor, gracias a la publicidad de José me lo pasó y dije, bueno, los italianos tienen acá su asesor de ventas, José Lax. Bueno, volviendo un poquito al tema principal, digamos, ¿cuáles son los aspectos que dificultan la utilización de Blender como programa BIM? Básicamente es que hoy el único modelador, digamos, el primero y principal tiene hoy la utilización tanto como modelador, solo como modelador con el add-on BIM. Es decir, que para hacer de Blender un programa BIM es que vos tenés que ponerle una extensión. No es un programa como Revit que está pensado desde un principio, como AK, como cualquiera, como BIM desde un principio. Lo cual hace que se complejice el tema, sobre todo en mi experiencia mínima, de la exportación a IFC. El vasito que mostré es un único objeto que pude exportar, es decir, no es que había más de un objeto dentro de ese modelado. Había solo un objeto, estaba compuesto por un solo cubo que fue modelado desde esa primitiva y fue exportado como un solo objeto. Cuando empezás a tener más, se empieza a complicar un poquito la exportación, por lo menos desde el aspecto de decir, ¿esto se va a usar de manera masiva? Bueno, si se va a usar de manera masiva, no está fácil lograr una exportación en IFC. Ahora, si uno se mete y empieza a tocar y empieza a complejizar su uso, logra por lo menos hacer las exportaciones, pero a costa de muchas horas de trabajo, lo cual no vendría a ser el objetivo a la hora de tener un programa BIM exclusivo. Es decir, esto es un parche hoy en día. Otro aspecto, digamos, entre comillas, negativo del Blender, si se quiere, no para la animación, sino para BIM, es que a la hora de modelar, como el programa está orientado hacia la animación, por lo menos otra vez desde un usuario novato, la precisión a la hora de ubicar objetos, de moverlos, de desplazarlos desde un nodo o modelarlos y ubicarlos de manera precisa en el espacio, es muy compleja. El programa te das cuenta que te lleva hacia un modelado, si se quiere, visual. ¿Por qué? Porque está preparado para animar, para hacer animaciones. Entonces, no importa tanto la precisión en la cual la pared está ubicada en un replanteo a
una X cantidad de metros del eje, sino que importa más el tema visual para el programa y te lleva hacia esa imperfección propia de un programa de animación, no tanto de un programa que quiera hacer una documentación de obra. Y disculpa, obviamente, sí. La posibilidad de tomar referencias, de tener pinzamientos o bueno, puntos de anclaje y de tener coordenadas precisas, la tienes. No veo yo cuál es la... No. Sí la tenés, es verdad, pero el programa no te invita a usarlas. O sea, por decirte de alguna manera, cuando vos estás, no me gusta usar el programa, de nombrarlo, pero cuando vos estás en Revit o en ACA o en el que sea, por ejemplo, vos tenés que crear un muro, pones la planta y lo ubicás en un punto, ¿sí? Y decís, esto va a ser de esta manera y ya está preconfigurado todo. Desde el punto de vista del modelado de Blender, el programa no invita a hacer eso. El programa no invita a ponerte en planta y tirar un muro. El programa te invita obviamente a crear un prisma, ese prisma darle la forma de muro y ubicarlo en el espacio. Se puede hacer precisamente, pero no está facilitado de la manera en que sí lo están los programas que están orientados hacia ese lugar. A eso me refería, sobre todo. La precisión es creo que tiene, por lo menos en la interfaz de configuración, 3 ceros. O sea que preciso es. Estás al milímetro. Sí, por eso decía que me llamaba la atención el comentario. O sea, se puede, pero no es algo que sea facilitado, digamos. Bueno, eso básicamente, sí. Sí, no, lo que quería comentarte por ahí para agregar, Blender o 3D Studio son iguales, son programas de modelado, generalmente utilizados, como decías vos, animación o para lograr una imagen, y entonces la exactitud por ahí en una imagen no la estás midiendo al centímetro o al milímetro. Sin embargo, las herramientas sí te permiten a vos ser preciso. Yo hace poquito empecé a trabajar con impresión 3D y empecé a usar 3D Studio ya de una forma más precisa, y ahí te empecé a dar cuenta que sí están las herramientas, nada más que, como decís vos, no es que esté muy a mano, pero no es que sea imposible tampoco, están ahí. No, pasa que por ahí uno está más acostumbrado a trabajar de una forma más visual, donde en un render, una animación, un margen de error de 5 centímetros o incluso de 10 no cambia nada. Exacto. En cambio, a la hora de construir, y digamos que 10 centímetros es un poco, a veces no tanto, cuando se construye, vamos a ser sinceros. Bueno, sí, a veces 5 centímetros puede ser, y sí, como decís vos, por ahí no es nada tampoco. En la construcción, pero bueno, a la hora de la documentación, sí, es un número importante. Pero es verdad que el programa sí, no facilita, pero sí tiene la posibilidad de calcular al milímetro todo. Yo no sé si más porque no entré a más, pero sé que, a ver, las unidades están divididas en metros y tiene hasta 3 ceros de precisión posterior a la coma, por lo tanto, es un programa bastante preciso. ¿Puedo agregar algún comentario a esto? Sí, sí. Sí, no, quería comentar que no, está bien. Lo que vos decís es que, bueno, lógicamente Blender no es un programa orientado a la construcción, o sea, a la arquitectura. Sí, no es, digamos, la interfaz no es cómoda, digamos, para el modelado arquitectónico, por decirlo. Pero hay herramientas, como decía acá el otro compañero que no sé cómo se llama, que me parece que es medio cordobés, ¿no? ¿Gustavo? ¿Medio cómo? No, de Salta, estoy en la otra punta. Bueno. Un tonito tenía. No, lo que sí hay herramientas, por ejemplo, no sé, la importación de XF, entonces eso te permite, de alguna manera, tener una especie de plano base, que puede ser una casa, por ejemplo, como a partir de ahí, de ese DXF, empezar a modelar los muros, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y después tenés add-ons específicos, digamos, para arquitectura, como puede ser el Archipack o el Archimesh, que son 2 add-ons para modelado arquitectónico. O sea, podés modelar las paredes, ventanas, puertas, pisos, cielos rasos, techos inclinados, o sea,
en Precare, bueno, todo lo que se te ocurra, digamos, ahí está eso. Pero bueno, Bien. son add-ons, ¿no? Que fueron desarrollando y bueno, están No, esas bueno, en herramientas. ese sentido, bueno, otra vez tengo que volver al principio. Yo soy un usuario nuevo de Blender. Hoy en día apenas estoy empezando a modelar. Me imagino que, como bien decís, está lleno de add-ons, o por lo menos debe haber varios, debido a la condición de open source que tiene el programa, que puede desarrollar cualquiera que sea un tucho en programación. Y bueno, lo que el programa falle, entre comillas, para nuestra perspectiva, probablemente ya ha sido pensado con estos add-ons para que pueda, digamos, adaptarse a las funciones que queremos meterle nosotros. Lo que uno puede, digamos, debatir dentro de este grupo es que siguen siendo hoy en día esos add-ons parches a algo que no está pensado en un principio para, digamos, como de base, como para un programa, como si son los programas licenciados que hay hoy. Que en algún momento ojalá suceda que pase a ser un programa de base, pensado como un ACA o como un Revit o como cualquiera sea, estaría, digamos, ya en un proceso en el cual uno podría repartirlo, entre comillas, y que empiece a ser utilizado masivamente, y no tanto un tipo que quiera meterse y decir, bueno, voy a buscar el add-on en tal lugar, el add-on en otro. A eso me refiero solamente cuando hablaba particularmente de la precisión. Como usuario nuevo no conozco los add-ons que me das, te pido por favor que vía chat me los pases para que los pueda empezar a utilizar y ver, digamos, de utilizarlo, porque el programa realmente es muy lúdico y es realmente muy divertido y entretenido utilizarlo. O sea, en ese sentido no tengo queja. Lo que pasa es que, un aporte, ¿no? Sí. Me parece que nosotros tenemos que dividir la atención en, por un lado, lo que hay y yo podría usar hoy, y por otro lado, lo que hay hoy que con el aporte de todos nosotros pueda llegar a ser realmente utilizable masivamente. Si nosotros vemos Blender como lo que hay, efectivamente es un programa que permite hacer muchas cosas vinculadas con el render, la animación, pero no es un suplantador de Revit, para decirlo así, bruto, de ninguna manera. No está en condiciones de decir, estoy usando hasta ahora Revit, Archicad, voy a usar Blender para modelar arquitectura y documentarla y comunicarla. Pero sí es un excelente comunicador y funciona y es gratuito y funciona sobre Linux, sobre cualquier plataforma, Linux, Windows o Mac. Entonces, si nosotros pensamos en Blender como un renderizador, está perfectamente en condiciones hoy de ser utilizado, perfectamente. Entonces, ahora, si nosotros lo vemos desde el otro punto de vista, no me baso en lo que hay para hacer cosas nuevas, el grupo de Dion Mount, que es un arquitecto australiano que está trabajando, que es el creador y el desarrollador de Blender BIM, es un grupo que le tiene fe al motor de Blender para producir sobre ese motor un verdadero modelador de arquitectura. Ese grupo está funcionando, yo lo consulté a Dion sobre la reunión de hoy, si obviamente cualquiera podía incorporarse a ese grupo y desde ya están gustosos de cualquiera se puede incorporar. La incorporación de gente al grupo de Dion puede tener distintas funciones. Se pueden incorporar como programador, por supuesto, mientras sepan Python, está muy bien. El grupo de Dion no toca el motor de C++ de Blender, usa Python para la manipulación de la capa más superficial del programa, pero hacen mucho con Python. Se pueden incorporar para traducir, se pueden incorporar para hacer tutoriales, se pueden incorporar para encontrar errores y se pueden incorporar para proponer. El grupo yo lo que puedo hacer en todo caso es poner en la página de Arbim cómo conectarse con Dion. Y la otra cosa que se me ocurrió, mientras hablábamos recién, se la tiro al grupo en general, es hacer una especie de registro de todos los que estemos dispuestos a aportar algo de tiempo para el desarrollo del open source. O sea, que digamos, bueno, yo estoy dispuesto a aportar algo de tiempo para traducir textos.
o para probar herramientas y encontrar errores, o para programar. Podríamos armar un registro y empezar a tener eso disponible para que justamente al revés, o sea, por ahí Dion mismo o Yorick de FreeCAD se conecten con los que están disponibles para preguntar si alguna cosa les interesa hacer. Digo, porque efectivamente así es como se desarrolla esto, digamos, o sea, no es evaluando cómo está funcionando hoy y sabiendo que me sirve o no me sirve, sino más bien con una actitud de tratar de aportar a que las herramientas maduren como para ser utilizadas. Mientras tanto, seguiremos utilizando nuestras herramientas comerciales porque hoy no da el uso para decir que podemos reemplazarlas. Es un poco así. Otra cosa importante que me parece sumado a eso, José, dentro de los 27, 28 que estamos en esta reunión y que estuvieron la vez pasada, tenemos mucho docente universitario y también está interesante que, por ejemplo, cuando se habla de un visualizador, por ejemplo, se pueda empezar a usar estas otras alternativas, como para que también eso vaya generando el interés en otras personas que hoy no están acá. Pero al ser muchos docentes lo que tenemos acá, se hace muy multiplicador el efecto, y tenemos docentes hasta de España dando vueltas por el grupo. Entonces por ahí, sin quererlo, empiezan a aparecer cada vez más personas interesadas. Sí, ojo que no te engañe, que cuando dicen universidades, muchos son colegas míos que somos en realidad, yo también soy docente, pero en general somos muchos directores de infraestructura o trabajamos en las universidades haciendo trabajo profesional, no docencia, que también es importante para esto porque, bueno, de alguna manera decidimos o ayudamos a decidir qué herramienta BIM finalmente utilizamos para la práctica profesional y la visión de decidir eso y desde el Estado también me parece que es importante, sobre todo por una cosa que está más que difundida y lo he visto en todos los foros BIM que uno se puede imaginar, que nadie está evaluando demasiado qué herramienta utilizar, ¿no? Se toma BIM, uso Revit y chau, sin ninguna evaluación acerca de si es la herramienta adecuada, si me sirve, si hay mejores. Y eso me parece que tanto en la función docente como en la entidad de ejercicio profesional, me parece que es un ejercicio que deberíamos tener habitualmente, el de promover la evaluación de qué herramienta utilizar y no elegir automáticamente. Lo he visto en una charla muy interesante hace un tiempo de un estudio muy importante, ahora no me acuerdo cuál es, que hicieron un desarrollo terrible en Revit y después cuando le preguntaban si en el chat un usuario, uno que estaba en la charla, le pregunta por qué no usaron Archicad, la confesión así muy extrema fue, nunca lo evaluamos. Y habían invertido ya un montón de plata en desarrollo y nunca habían evaluado la posibilidad de en realidad hacerlo con Archicad o con otro, digamos. Y cuando ya si lo van a ver más adelante ya es tarde, porque ya está entrenada la gente, están comprados los programas, con lo cual pasa lo que está pasando con los usuarios de Revit, de Autodesk, que mandaron esta carta internacional, que se quejan mucho de lo que les hace Autodesk, pero ya están metidos hasta la manija con el programa, con lo cual no van a cambiar, porque ya están recomprometidos en esa inversión. Entonces me parece que ahí también hay una función que tiene que ver con evaluar alternativas y en el uso de Blender me parece que hay una alternativa interesante para la modelación y para la renderización, así como espero que Rafael nos instruya en la clase que viene, en la reunión que viene sobre FreeCAD, pero vuelvo al origen. Esto es una evaluación sobre lo que hay, que está muy bueno, es necesario, pero como todo grupo interesado por el open source, me parece que hay también un interés de decir qué podemos aportar para que sea distinto. Y ahí me parece que hay una actitud activa que no sé, promuevo que tomemos, digamos, de decir, podemos colaborar en esto, en hacer tutoriales, en participar de grupos donde se vea un poco quién hizo alguna cosa y promoverlo, digamos, promover el open source como una alternativa que, como dije en la reunión primera, algunos lo ven como una cosa filosófica con respecto a lo que el software debe ser. Y otros lo ven como una cosa práctica, otros lo ven como lo que el Estado debería utilizar. Bueno, hay distintas miradas, ¿no? Sí. José,
por ahí te quería agregar un poco lo que vos decías recién con respecto a que, bueno, hay que hacer un estudio con respecto a qué herramienta utilizar. Nosotros en nuestro equipo hace bastante que queremos saltar a BIM y justamente surgió la discusión, ¿no? Si era Archicad, si era Revit, porque son los dos programas más grandes que están dando vuelta. Y la verdad que te das, o sea, es un poco un salto en vacío, ¿no? Porque cualquiera de los dos programas es una curva de aprendizaje importante con respecto a venir trabajando con AutoCAD. Nosotros somos un equipo de 10 que desarrollamos todos los legajos de obra de la universidad. Ya tenemos armado un sistema, tenemos ya una normativa interna, todo bien trabajadito. Y hacer el salto a BIM nos constituye, digamos, una curva de aprendizaje importante. Ahora, lamentablemente, uno va averiguando y es como que, bueno, Archicad tiene sus cosas, Revit tiene sus cosas, y es como que en algún momento vos tenés que decidir medio en el aire, porque no tenés la experiencia de decir, bueno, a ver, por ejemplo, yo cuando aprendí 3D Studio, la verdad, como decías vos, ni lo pensé, todo el mundo sabe 3D Studio, aprendí 3D Studio. Ahora, sin embargo, si me dieran para elegir, me metería con Blender de una, porque por todo lo que estamos hablando acá es muchísimo mejor. Yo también modelé en Blender y la experiencia me fue espectacular, pero bueno, en el caso de Revit y Archicad, constituye, digamos, un tiempo de aprendizaje, conseguir el programa, que también lo puedes conseguir trucho como que sea, y después lo arrancás, pero es como que te metes tanto en el programa que ya dejar ese programa y empezar con el otro te va a ser fastidioso y te va a complicar un poco. Entonces es como medio difícil la decisión de pasar a BIM. Con respecto me voy acordando de las cosas que quería agregar. Con respecto a Blender, creo que una de las cosas que más se le critica, si bien el desarrollo es impresionante, porque yo cuando lo empecé a ver hace mucho tiempo, uno veía la galería y eran imágenes muy, muy básicas, y en muy poco tiempo realmente mejoró muchísimo. Una de las cosas que se le critica es que no tiene objetos paramétricos. En el caso de 3D Studio, por ahí tenés objetos paramétricos, quizás eso sea mucho más fácil para pasarlo al entorno BIM. O sea, tenés paredes que son paramétricamente paredes, tenés puertas que son paramétricas puertas y así sucesivamente. En Blender vos no tenés objetos paramétricos, trabaja con un sistema de modelado que se llama Box Modeling, básicamente, que es muy interesante, que es justamente lo que decía al principio. O sea, se trabaja con subobjetos, con vértices, con segmentos, con caras, que es muy interesante también para modelar, pero hace que vos no tengas un objeto paramétrico. O sea, no es que una vez que tenés una pared, esa pared le podés cambiar el espesor, el tipo de pared, la altura, y es un objeto que tiene sus parámetros. Es una de las cosas que por ahí más se le observa a Blender, y que, bueno, capaz que corrigiéndolas o trabajándolas, que no creo que sea difícil, porque como vos decís, al ser abierto, hay un montón de gente colaborando, y esa creo que es la palabra clave, digamos, el tema del desarrollo colaborativo. O sea, que cada uno pueda colaborar desde donde sea. Muchas veces por ahí la gente cree que si no sabe programar no puede colaborar, y sin embargo, como vos decías al principio, se puede colaborar haciendo tutoriales, experimentando, probando, encontrando errores, sugiriendo. O sea, la colaboración puede estar en cualquiera de los niveles, ¿no? Sí, tal cual. Incluso lo dicen en esa OS Arch que está en la página web, para que les recomiendo para que entren. Está todo en inglés, pero bueno, con paciencia, hay mucho que se puede aprender de ahí. Y bueno, hay permanentes apelaciones a que la manera de participar no es solamente programando, y es más, muchos de los que participan de ese foro no saben programar, y su función en general es la acotación de información. Hay mucha necesidad de gente de testeo para probar las cosas y explicar qué funciona o qué no funciona. Ahora, con respecto al tema de la situación ya, con respecto al modelador, Gustavo, nosotros en la UNPAS estamos decidiendo qué modelador usar, y no vamos a usar ni Archicad ni Revit. Hay modeladores BIM maduros que se pueden utilizar, y yo creo que van a florecer cada vez más. La duda que me queda es si llegaremos a tiempo como para generar un uso intensivo en el estado de modeladores BIM. No tenemos el éxito comprado, o sea, puede que nunca se llegue. Eso lo dije la reunión pasada también. No es seguro que se pueda. Depende de la actitud de un poco de todos. En otros ámbitos de la industria sí se pudo hacer. Yo hablaba recién de la adopción de Linux de manera personal, pero
los servidores de Internet más grandes como Amazon, lo demás, usan Linux y no se usa Windows en todos esos lugares. Linux ha desplazado, uno dice, Linux fracasó. No fracasó nada, desplazó a Windows de lugares esenciales a partir de un programa de código abierto. En GIS el uso de código abierto es muy grande. O sea, hay muchos lugares en el que el código abierto, bueno, ni que hablar del desplazamiento del Blender contra 3D Studio, Blender le ha ganado. Por lo tanto, la posibilidad de que programas de código abierto le ganen a programas propietarios existe. Lo que pasa es que... Incluso Windows está usando actualmente programas de código abierto, incluso está desarrollando en código abierto. O sea, ya estás viendo lo que decías vos, o sea, ya ha empezado a ganar el mercado el tema del open source en relación a los propietarios. O sea, Windows está volcándose a todo el mundo de Linux. Los servidores, como decís vos, son mucho más potentes, mucho más estables y mucho más seguros, ¿no? Por el mismo tipo de desarrollo que es abierto y mucha gente puede colaborar. Claro. Por ahí te quería comentar, yo en el equipo, por ejemplo, cuando empezábamos a ver si usábamos Archicad o Revit, a mí me gustaba mucho más Archicad porque me parece que tiene mucho más tiempo de desarrollo y de por sí tengo una contra con todo lo que es Autodesk. Sin embargo, la gente de mi equipo me dijo, mirá, todo el mundo usa Revit y usemos Revit porque es lo más seguro. Yo tengo una cuestión por ahí de idea de que lo use todo el mundo no quiere decir que sea bueno. O sea, AutoCAD, gracias a la piratería, es AutoCAD. Si no fuera porque hay facilidad de copia pirata, creo que nadie usaría AutoCAD. No es lo mejor. Pero bueno, Autodesk ha logrado entrar en el mercado gracias a la piratería. Siempre es lo que he pensado, ¿no? No, sí, ojo que estamos hablando de programones, digamos. Estamos hablando de Revit, Archicad, son excelentes programas. Yo soy docente en la FADU y soy docente con Revit y lo aprendí y lo uso muchas veces y lo demás. De todas maneras, en mi equipo hemos decidido no utilizarlo porque hemos encontrado soluciones mejores o más acordes para lo que nosotros necesitamos. Por ahí en otras cosas yo hubiese elegido alguno de ellos dos. Independientemente hay un problema de costo también, ¿no? O sea, no solo no son baratos, sino que el sistema de suscripción va generando una dependencia en dólares y a muchos dólares, no a poquitos, porque si vos decís, bueno, vale poquitos dólares, como puede ser que yo puedo pagar Netflix y digo, bueno, son poquitos dólares y si no quiero lo corto. Pero bueno, acá estamos hablando para un equipo de 5 o 6 personas de una cifra importante, que ni que hablar de un pequeño estudio de arquitectura o una empresa constructora chiquita o alguna cosa así, lo que les significan esos dólares en su desarrollo. Pero bueno, digamos, acá hay una dicotomía en la que, bueno, nosotros estamos hablando en especial del sistema de código abierto. Después estaría también la cuestión de la diversidad, que no es un tema menor también de discutir, ¿no? De la garantización de la diversidad, digamos, o sea, de que haya libertad de elección. Por eso, de alguna manera, me especialicé, como decía Andrés, un poquito en el tema del IFC, porque me pareció un tema importante para poder hacer que la gente no estuviese casado con un software. O sea, vos podés estar diciendo... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta, digamos? Bueno. Mi nombre es Rafael Moya. Rafael, ¿cómo estás? Un placer, un gusto. Oye, una pregunta para ti y para los otros usuarios intensivos de software BIM, como Revit u otros. Ustedes en su proceso de trabajo, en su workflow, yo no sé cómo lo tienen estructurado. Yo no uso BIM intensamente, ya puesto que he estado muy dedicado en realidad a la academia, no ahora recientemente. Pero me preguntaba, por ejemplo, si imaginamos un workflow que parte con una etapa de anteproyecto, por ejemplo. Yo no sé si eso ustedes lo consideran generalmente en sus prácticas y si es así, ¿qué herramientas utilizan en esa primera etapa de anteproyecto, de diseño conceptual? ¿Utilizan Revit? Mira, es posible usar Revit para esa etapa conceptual. La mayoría va a decir que no, pero yo que soy docente con Revit te puedo decir que sí. O sea, uno puede modelar masa e ir aumentando el grado de desarrollo con Revit mismo. Ahora, si me preguntás si es la mejor herramienta para esa, no, digamos. O sea, algunos programas, por ejemplo, BricsCAD tiene un
modelador que se llama BricsCAD Shape, que es como una especie de SketchUp, que son mucho más dúctiles para empezar en etapa de anteproyecto. SketchUp mismo es un muy buen modelador inicial de etapa de anteproyecto, y casi todos los programas tienen la posibilidad de incorporar lo que hiciste en SketchUp y continuarlo bimificándolo, digamos, ¿no? O sea, generando que eso hiciste, que es una masa inicial, se convierta después en objetos BIM, que ya requieren una clasificación y una cantidad de información que lo convierte en BIM, digamos, porque primero por ahí es un modelo tridimensional y se convierte en BIM a partir de que tiene una cantidad de información que es necesaria y que puede ir incorporándose de a poco. Yo creo que la verdad que se puede hacer con cualquier herramienta eso. Yo preguntaba porque si se busca, o sea, todo esto depende de la forma en que cada oficina trabaje, digamos, pero si tú buscas, ¿cómo puedo yo sacarle partido a estas herramientas como Blender, por ejemplo, que están disponibles, que están en un grado alto de maduración? ¿Cómo puedo sacarles yo un provecho, puesto que no me cuesta nada adquirirlas, ¿ya? Y de hecho, muchos beneficios puedo tener si aprendo a usarlas. Es buscar en nuestras estructuras de trabajo dónde estas herramientas pueden ser utilizadas en paralelo en nuestro ejercicio y complementarse con nuestro trabajo. Yo, por eso decía, por ejemplo, si en mi oficina nosotros trabajamos en una etapa de anteproyecto, generalmente para nuestros diseños y nuestros encargos, la etapa de anteproyecto generalmente no revisten la necesidad de estar trabajando con formatos específicos, tampoco está indicada, por ejemplo, en los contratos, a diferencia del proyecto mismo, que por contrato tú tienes que entregarlo en formato Revit o en formato Archicad. No, en el caso, la etapa, digamos, de anteproyecto, no necesariamente, o probablemente ni siquiera está considerado. Entonces, en ese tipo de segmentos, estas herramientas pueden ser utilizadas muy intensamente y puede sacárseles un gran provecho. Yo recomendaría, digamos, que si en nuestra estructura nosotros tenemos mucho anteproyecto que después no devienen en proyecto, ¿no es cierto? Porque esa es típica experiencia de arquitecto. Tú tienes 10 clientes y al final solamente 2 llevan adelante, digamos, entran a etapas de proyecto. Toda esa parte, ¿no es cierto?, de anteproyecto perfectamente puede ser desarrollada, por ejemplo, con una herramienta como Blender, ¿ya? Incluso a lo mejor con mucha mejor calidad y eficiencia que herramientas como Revit, que tienen, o sea, están apuntando a otras etapas en donde tú entras, ¿no es cierto?, con información BIM y qué sé yo, que no son necesarias ni requeridas en esa primera etapa. Y las otras instancias en donde nosotros podemos utilizar este tipo de herramientas, Blender o FreeCAD, es en nuestros propios procesos internos, que nosotros no necesitamos, ¿no es cierto?, entregar o responder al cliente con determinados formatos, determinadas ¿cómo se llama?, interacciones con otros software, sino que solamente con las interacciones propias, digamos, de nuestro proceso interno. Y en ese sentido, estas son herramientas que están ya disponibles para ser utilizadas, ¿ya? Y nadie más va a exigir nada, digamos, sino nosotros mismos. Buscando, digamos, el sentido de que hay un valor en aprender a utilizar estas herramientas, no vas a perder nada, no vamos a perder nada si nos comenzamos, digamos, a interiorizar de ellas dentro de esos segmentos de nuestro propio trabajo. Es un buen aporte, Rafael, porque, digamos, en el caso específico de Blender, que es el que nos ocupa hoy, vos señalás los dos aspectos justamente en los cuales Blender puede dar un aporte ya. El primero es la modelado inicial en etapa de anteproyecto, y la segunda es en la renderización, que tampoco requiere un formato específico porque el render finalmente se produce en un formato JPG o en un formato gráfico concreto, que es el resultado del renderizado. O si es una animación en un MP4 o en algún formato concreto. Así que en ambos casos no importa con qué herramienta lo modeles. Pablo, ¿querés hablar, no? Hola, sí.
Buenas tardes. Yo disiento con la persona que estaba hablando recién en cuanto a que para un proceso de diseño o un proyecto de arquitectura haya que tener diversas herramientas fuera de un BIM. No sé si me escuchan bien, disculpen. Perfecto, Pablo, te escuchamos bien. Disiento totalmente, porque en un proceso, en un flujo de diseño, por ejemplo con Archicad, que en mi caso es lo que yo utilizo, no solo en etapa de anteproyecto, sino en etapa previa, en estudios preliminares, se trabaja ya directamente en el modelado BIM. Archicad tiene una herramienta muy poderosa que tampoco se utiliza demasiado, que es una herramienta forma, que vendría siendo como unas masas, vendría siendo todo el SketchUp metido en un solo botón. Pero además de eso, cuando uno está haciendo un anteproyecto, necesita de cierto grado de información de lo que está, del producto que está haciendo. Es decir, si usa la I del BIM, no es que no se necesite en absoluto para un anteproyecto. Luego, la documentación también sale de manera automática. Desde otros programas como SketchUp, por ejemplo, no vamos a obtener automáticamente toda la documentación que se obtiene, ni siquiera con un Revit, ni siquiera con un Archicad. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en eso. Probablemente ir pasando de una plataforma a otra hace que los flujos de trabajo sean cada vez más complejos y que las personas que tengas en un estudio trabajando necesiten tener conocimiento de muchas herramientas en vez de centralizar todo en un solo modelo, en un solo archivo y en un solo programa. En el caso de algunos BIM del mercado, hablo solo por Archicad, que es el que más conozco, este flujo de trabajo se hace absolutamente innecesario cualquier tipo de otras herramientas, inclusive para el renderizado. O sea, quería aclarar esto, digamos. Si uno trabaja en un estudio con modelos BIM, yo creo que desde el primer instante que comienza a pensar en un proyecto, lo comienza directamente en su entorno de modelo BIM. Sí, Pablo, estoy de acuerdo. Me parece que obviamente es mucho más práctico si el proceso se realiza en un solo entorno de trabajo y Archicad tiene esa capacidad. Está clarísimo, está bueno. El problema es que vale $3.500, pero fundamentalmente en Revit eso es más discutible porque Archicad parece tenerlo mejor resuelto que Revit, porque en Revit no está tan fácil el pensar el modelado inicial, la etapa de anteproyecto, en el que Archicad lo tiene mucho mejor ese flujo. Lo que estamos hablando es de la posibilidad de alternativas que podrían estar abriendo algún aspecto. La diferencia de 3.500 o 4.500 respecto de cero es muy grande, obviamente. Claro. Lo que pasa es que hay que ver que luego los flujos, no solo el flujo de trabajo, sino el resultado final tenga la cantidad de calidad técnica, por decirlo de alguna manera. Yo no conozco el Blender BIM, no lo conozco. Sí conozco algo, muy poquito, Blender solamente, que es solo modelado 3D, ¿no es cierto? Pero el Blender BIM no lo conozco. Estuve mirando algo, veo que tiene mucho sobre IFC, pero no alcancé a ver bien lo que es el manejo de la documentación de planos que sale o que saldría a raíz de un modelado BIM, ¿verdad? Esto la verdad es que no lo tengo claro, no he podido ver bien. No, está lejos de ser una Archicad, Pablo, ¿eh? O sea, eso ni que hablar. Lo que sí es cierto es que el motor de Blender podría ser perfectamente la base de un archicado, incluso mejor que él, porque la base técnica de ese motor y la capacidad de manejo de objetos sólidos es muy alta. Entonces, para quienes estamos buscando la posibilidad de constituir grupos de trabajo que colaboren en un camino open source, Blender tiene ese interés. Tiene el interés de que es un motor de manejo de sólidos y de mallas y de objetos 3D que es muy fuerte. Entonces, es muy tentador pensar o que Dion y toda la gente que está trabajando en Blender logre una capa de interfaz que haga que ese motor dé buenos resultados, o que incluso se genere un nuevo programa open source que tome el motor de Blender, pero que empiece a trabajar específicamente en BIM, que es una de las alternativas.
Entonces, por eso te decía, para mí hay dos intereses posibles, o lo que Blender me puede dar hoy, o la base de Blender para un programa open source para mañana. Pero bueno, nada, esas son las alternativas. Mientras tanto, cada uno después, mañana a la mañana, trabaja con sus herramientas comerciales que les permiten hacerlo, salvo que, como decía Rafael recién, en algún aspecto vos sientas que alguna de estas herramientas open source, que pueden ser una herramienta que suplante Photoshop, o que suplante Office, por supuesto, o que suplante 3D Studio, porque nosotros, por lo menos en la UNPAS, acabamos de terminar un trabajo enorme de renderizados y los demás. Empezamos a usar Blender porque muy incipientemente, la verdad, y porque no queremos comprar una licencia de otro programa, y la verdad que me parece que Blender, con relación a 3D Studio, es mejor. Ahora, eso no es BIM en el sentido puro de algo que va evolucionando, va generando información armónicamente desde un load 0 a un load 500. Bueno, no es eso, eso lo permiten herramientas más maduras, por supuesto. Bueno, para continuar y más o menos vamos a avanzar rápido en la presentación porque me parece que el debate ahí se metió y estuvo bueno porque nada, le dio más dinamismo a una persona sola hablando sobre un programa. ¿Qué herramientas podrían utilizarse hoy? Justamente viniendo al tema que estábamos hablando, dentro de Blender se puede utilizar sin ningún problema toda la parte de modelado y renderizado para la creación de escenas de arquitectura, como bien decíamos. Es una herramienta que está madura y que puede reemplazar a 3ds, a SketchUp, con V-Ray, a cualquiera que se les ocurra, porque, como dije, es muy, muy versátil y además tiene una optimización, digamos que, por decirlo, no sé, excelente. 200 megas pesa. O sea, un programa que pesa 200 megas y te brinda las mismas características que 3ds, que pesa más de 1 giga, ya de por sí es algo que digamos que es para quitarse el sombrero. Para ello es importante poder manejar la compleja interfaz. A nosotros, particularmente, tal vez las 2 o 3 pestañas que más nos interesarían del programa serían la parte de modelado y de objetos, que son en las cuales uno le va a dar forma a la escena. Y después, por último, algo que ya hablamos antes, pero está acá en la ficha y lo volvemos a repetir, tiene un sistema similar a 3ds, por lo cual quien maneja o manejó 3ds puede tranquilamente abocarse a este programa, ya que maneja el mismo concepto de aristas, vértices y caras para generar cualquier tipo de forma dentro del programa. Bueno, dentro de las preferencias, el programa se puede editar de manera completa, colores, interfaz, cualquier cosa que se quiera cambiar del programa es editable y con la propia interfaz del programa, no es que uno tiene que entrar a cambiar código. Podemos mencionar, como hablábamos antes, que se puede cambiar el idioma completamente, se puede cambiar no solamente el idioma de las herramientas, sino, como la mayoría creo que nos gusta a nosotros, es mantener las herramientas en inglés, pero sí lo que son los tooltips o ayudas para saber qué hace cada herramienta, ya que tiene montones, se pueden traducir al español para una mayor rapidez y entendimiento del programa. Bueno, tiene la sección de temas o, digamos, por decirlo, o temas con los cuales se puede cambiar cualquier aspecto visual. El panel de navegación, que es la manera en la que nos vamos a mover dentro del espacio de modelado, tiene varias formas de configurarse, pero hay 3 opciones, que voy a ver si las puedo agrandar acá para que las puedan ver, que está bueno que cuando ingresen al programa lo vean, que son estas 3 de acá, que se llama a ver si lo leo, si es esta. Navigation. Segundo, ¿eh? Acá está. Esto es lo de tooltips, perdón. Que son las configuraciones de orbital alrededor de la selección, autodepth, que es el zoom frente a los objetos. Esto es cuando, para organizar el zoom de un objeto, lo que hacemos es colocar el mouse sobre este, porque si no, nos pasa como en SketchUp, que cuando queremos acercarnos hacia un objeto y tenemos el mouse en otro lado,
el acercamiento no va a ser proporcional a la distancia del objeto y se puede ir la cámara a cualquier lado. Es importante tener configurado eso. Y Auto-Perspective, que es como la autoperspectiva, en la misma situación. Cuando uno orbita desde la rueda del mouse, se puede orbitar desde el objeto seleccionado y orbitarlo, de manera ordenada, poder orbitar un objeto que querramos, o puede orbitar todo el espacio. Entonces, es importante tener esa configuración activada para poder orbitar frente al objeto activado y no a todo el mundo del modelado, digamos. Otra opción interesante para configurar el programa es el Keymap, que básicamente son los shortcuts que tiene el programa, con lo cual uno puede agilizar su uso. Así como usamos en el AutoCAD PL, L o cualquier shortcut que nos sirva, bueno, dentro de Blender existen esos mismos atajos y está bueno poder configurarlos digamos, de la manera que querramos nosotros. Particularmente yo no lo hago porque generalmente el programa mantiene una evolución, entonces si uno le cambia, digamos, los atajos que vienen configurados de por sí en el programa, lo que va a suceder después cuando cambie la versión o instalemos una versión nueva, es que vamos a estar desacostumbrados y vamos a tener que volver a configurar sobre esa versión shortcuts que ya vienen, que si nos hubiéramos acostumbrado desde un principio no tendríamos que hacer. Después se puede guardar la configuración, eso sirve para mantener una configuración que a nosotros nos guste o usemos siempre. Y dentro de nuestras preferencias, bueno, se puede cambiar cualquier aspecto. Bueno, una de las preferencias que es interesante ver dentro de la parte de System del programa es para renderizado. Quien vaya a dedicarse a renderizado con Blender, está bueno tener en cuenta que dentro de la pestaña System uno pueda, no sé si se llega a ver, vamos a acercarnos. Revisar lo que es la configuración de cómo la computadora va a procesar esos renderizados. Como ven, dentro de este cuadro tenemos None, bueno, y distintos tipos de opciones de renderizado. Básicamente lo que hacemos acá es activar el hardware que va a ayudar al proceso de renderizado. Si tiene una placa de video, lo ideal sería que la tengamos activada para, mejorar los tiempos y que la computadora, el procesador, no se sature tanto trabajando únicamente él solo en procesar un renderizado. Bueno, como interfaz del programa, podemos observar 3 áreas de trabajo. La primera, esto es todo configurable, la primera y principal obviamente va a ser el lugar donde se va a modelar, que sería el mundo ese 3D, donde vemos los ejes X, Y y Z. A la derecha tenemos una pantalla que es la que va a organizar el modelo en los distintos tipos de objetos y sus capas. Eso es muy parecido a lo que cuando uno ve la interfaz de Photoshop, si se quiere, con sus paralelismos y sus diferencias, como todos los objetos que van a componer el modelado van a estar organizados en ese panel. Y por último, debajo de eso lo que tenemos es el menú de características del objeto, que básicamente lo que hace es configurar, sobre todo, y hay que resaltar esto desde los aspectos del programa, es decir, desde la animación, las configuraciones que va a tener ese objeto. Bueno, tenemos un punto de pivote que es configurable, se puede llevar hacia cualquier parte de la pantalla, que es donde se van a generar los nuevos objetos dentro de Blender. Estaría bueno que pueda entrar, pero bueno, viendo lo que pasó, mejor dejar la presentación, pero cualquier objeto que ustedes creen dentro del programa, su centro, en principio, si no lo configuran de otra manera, va a ser en ese punto de pivote que está marcado acá en el centro de la pantalla. Después, así como en 3ds Max, hay unas ayudas visuales para poder configurar los objetos y moverlos dentro del mundo de Blender, que son, se le dice gizmos o le llaman gizmos, que son dentro de la pestaña de objeto, como ven, está el gizmo de movimiento, el gizmo de rotación y el gizmo de escala. Básicamente, esas herramientas dentro de la pestaña objeto son con las cuales nosotros podemos editar ese objeto. Lo que no podemos hacerlo es transformarlo desde
sus vértices, aristas y caras. En esta pestaña de objeto no se puede modificar la naturaleza del objeto, sí se lo puede mover, rotar y escalar. Nada más. Hay otra pestaña que se puede cambiar con la tecla Tab dentro del programa, que es edición de objetos. Ahí sí uno va a poder darle cualquier tipo de forma, por ejemplo, y mover desde sus vértices, sus aristas, o escalar para obtener la forma que deseemos, básicamente. Bueno, algo que ya charlamos y que medio como que se desorganizó un poquito, pero no importa, es el tema de la instalación de los add-ons. Hay varias que ya vienen preinstaladas, hay muchos complementos, además de Blender Beam, como dijimos, que pueden instalarse, no los analicé, pero estaría bueno de acá a un mes o un par de meses ver si podemos incorporarlos para ver cuáles son las prestaciones que nos puede dar dentro del programa. Y bueno, básicamente dentro de lo que es el modelado de Blender, sin poder mostrar la pantalla y hacer algún ejemplo práctico, es muy difícil seguir profundizando. Quiero dejar como 2 páginas en las cuales uno puede profundizar sobre el programa, que es por lo menos desde donde estoy aprendiendo yo. La primera de todas es un canal de YouTube que no es un... que a ver, vale, aparte vale la aclaración y está bueno, digamos, compartirlo porque el tipo que hizo esos tutoriales es quien se lleva el mérito de enseñarnos, básicamente, que se llama Blender Tuts. Vamos a escribirlo acá. Si lo buscan en YouTube, es un español, pelado, que tiene una página propia donde hace tutoriales de Blender, es más especializado en animación, pero tiene un curso de introducción a Blender que es bastante bueno, que viene hecho desde cero y explica muy bien todas las herramientas que componen al programa desde un punto de vista básico. Después, para seguir profundizando, obviamente es pago, tiene su página y demás, pero vale la pena la aclaración porque yo aprendí lo poco que sé de esa persona, así que bueno, si lo buscan en YouTube, Blender Tuts, pueden encontrarlo. Hay una lista de reproducción donde se enseña Blender desde cero, desde la instalación hasta el modelado de objetos casi, digamos, completo, porque después uno tiene que profundizar uno mismo, ¿no? No es que va a explicar todas las herramientas. Y la otra página, que obviamente que venimos hablando, es Blender Beam, con la cual básicamente lo que hace este add-on es transformar estos objetos que estamos hablando y que estamos modelando a un formato IFC, que lo que nos va a permitir eventualmente es la interrelación entre Blender y otros programas más maduros, si se quiere, de BIM. Es interesante desde el punto de vista de, sobre todo desde la interpolaridad entre un programa y otro. A ver, quedó más que claro que Blender hoy en día no ofrece una herramienta completa como un programa pago. No es más que, no es que es una crítica, sino que le falta y no está dedicado a eso el programa. Pero eventualmente, como dice José, si se separa, si Blender bien funciona, si se aporta, y es la idea, entiendo que el grupo además acá, nuestra idea es de alguna manera aportar a eso eventualmente, es una herramienta que tiene mucha potencia y mucha versatilidad. La verdad que a comparación de otros programas, yo quedo bastante satisfecho con la utilización de Blender. Sobre todo hoy en día para modelado. Si se lograra eso mismo en BIM o en un programa orientado hacia BIM, la verdad que es un programa que no tiene desperdicio. Y bueno, si entran a la página hay unos pequeños tutoriales, que es donde lo que se muestra acá en la presentación. La idea era mostrarlo en un ejemplo rápido de cómo se podía abrir un FC, pero bueno, tengo miedo de desconfigurarlo y volver a perder tiempo. Básicamente es cómo transformar un objeto en un objeto IFC y cómo este se puede llegar a abrir en un visualizador IFC. En este caso es uno que aparece en la propia página de ejemplo, y si no, el vaso que modelamos y que estuvimos compartiendo con José en un visor de ACA.
No tengo mucho más que aportar hoy en día, más que lo que hablamos acá de Blender. Más que eso, no sé si alguno quiere No, está, preguntar. Andrés, gracias por el Sí, esfuerzo y no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación. A mí se me ocurría, Pablo, estás ahí, ¿no? Sí, aquí estoy. Se me ocurría, en función de lo que dijiste, que obviamente lo ideal sería una herramienta que en una sola herramienta tenga toda la interfaz, toda la secuencia, ¿no? Que me permita el anteproyecto, que me permita el desarrollo del proyecto, la documentación, la comunicación, y si me permite el cómputo de presupuesto también, mejor todo dentro de la misma herramienta. Pero también es cierto que hay herramientas que, como Blender, que tienen la capacidad de pensar, de uno pensar que son muy profundas en lo suyo, muy, muy profundas, y que de repente para un uso que requiera esa profundidad, aún usando una herramienta todoterreno, es interesante tenerlas en cuenta, ¿no? O sea, de repente herramientas que manejan, bueno, Archicad maneja bien el tema de los procesadores, pero Revit no. Entonces, de repente te está haciendo falta un render pesadísimo con mucho procesamiento y por ahí Blender viene bárbaro en eso. Y, y en el modelado inicial, capaz una herramienta como SketchUp es superadora de otras. El tema es que SketchUp no es de código abierto y Blender sí. Pero bueno, eso por un lado y la otra, el tema de los precios. Son dos temas que nos hacen... En mi opinión, el tema del desarrollar un programa BIM de código abierto me parece absolutamente fantástico. Y bueno, por supuesto, por ejemplo, yo no soy programador, me gustaría aportar un montón de cosas, pero no soy programador, por lo tanto, en ese aspecto no puedo aportar nada, no puedo programar. Pero sí es cierto que si Blender BIM pudiera de a poco moldearse, digamos, a las necesidades del usuario, porque lo que tiene interesante esto del código abierto es que yo si le digo, supongamos, a la gente de Graphisoft, mirá, me interesa que haya tal herramienta que Archicad no la tiene, que haga tal función, ¿sí? No me van a dar pelota, o por ahí sí, pero van a tardar 5 años en darme bola. En cambio, en un sistema de código abierto, estas propuestas inclusive podrían hacerse, uno mismo podría llegar a hacerlas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como te digo, al no saber programar, estoy bastante atado de manos al respecto, ¿no? No sé cómo se puede aportar ideas sin saber programar, digamos, ¿no? ¿Cómo funcionaría el asunto? Bueno, la primera cuestión es encontrar una herramienta que te resulte cómoda y te resulte la más interesante, ¿no? No sé si Rafael todavía estás, pero la idea es que Rafael nos muestre FreeCAD. Mira, por ejemplo, así rápidamente te comento, en FreeCAD, en el foro oficial de FreeCAD, existe una bolsa de trabajo, digamos, hay un subforo donde si tú necesitas una funcionalidad, tú puedes contratar a un desarrollador para que la cree para ti. Y digamos, necesitas un add-on especial para ti, o un script especial para ti, o incluso un workbench, ¿no es cierto?, un entorno de trabajo. Tú puedes contratar a un programador de la comunidad que ya tiene experiencia, que ha estado trabajando y aportando, y puede crear la herramienta o la funcionalidad que tú quieres especialmente para ti. No necesitas aprender, ¿no es cierto?, programación, o esperar a que la comunidad se enfoque, digamos, en las funcionalidades que tú requieres. Ese es un ejemplo. En el caso de Blender, muchos estudios actualmente tienen equipos de desarrolladores incorporados en sus estudios. No sé si me parece que en Europa también oficinas de arquitectura incorporan a desarrolladores para desarrollar script y cosas por el estilo, y ellos también crean, ¿no es cierto?, sus propias funcionalidades, que después pueden compartir como no. O sea, estos software permiten esa flexibilidad. Así que tú puedes acelerar ese proceso, ¿ya?
obviamente requiere algún tipo de inversión de tu parte, o sea, tienes que contratar o tener un equipo de desarrolladores para que esté trabajando para ti, pero es algo que sí se hace, se estila. Está bien. Como la semana que viene Rafael nos va a hacer el bien de mostrarnos FreeCAD, capaz... ¿La semana que viene? ¿Perdón, la semana que viene? No, el mes que viene, el mes que viene. Pablo, contestándote eso, capaz vos ves FreeCAD y te parece más interesante para aportar. Digo porque FreeCAD, por ejemplo, es bastante más parecido a un programa BIM tradicional. O sea, tiene un menú a la derecha con los objetos, tiene comando muro, comando con la adaptación de Yorick, ¿no? Comando muro, comando ventana, comando puerta. O sea, es bastante más parecido a un programa BIM tradicional. Y bueno, por ahí hay más empatía para aportar en eso e incluso usarlo en algunas cosas. Y también es un programa maduro, si bien FreeCAD se denomina que va en la versión 0,19 porque todavía no llegaba a la versión 1, a diferencia de Blender que ya va por la 2.9 porque ya se considera un programa efectivamente de release válido, cosa que me parece bien de los dos, esa aceptación. Bueno, va a dar posibilidad a que cada uno se vaya metiendo en el programa que quiera y aportando. Y mientras tanto, bueno, seguiremos usando nuestras herramientas favoritas o comercialmente posibles de pagar o no. Y además, si queremos favorecer a la comunidad open source, por ahí usando alguna de estas herramientas para algún fin específico, difundiéndolas, generando una diversidad en el mercado que le viene bien a todos, inclusive a Autodesk, que esa es un poco la idea. No sé si alguno quiere aportar algo más, siendo ya 1h37 de charla. Por ahí, no sé, José, si llegaste a compartir el correo de Gmail que está de Arbim en el chat. Más que nada para... tenés razón. Bueno, existe un correo muy fácil de acordarse que es info@arbim.org. Incluso en la página de arbim.org, en la primera hoja está la referencia que existe ese correo, y además en la página de arbim.org, cuando uno entra puede dejar comentarios, que también los leemos. Así que me parece que capaz vamos a seguir con alguna de estas charlas mensuales temáticas, que la próxima es de FreeCAD, la próxima veremos de qué, puede llegar a ser el formato IFC o alguna otra herramienta concreta BIM o de open source factible, y me parece que este mismo grupo en algún momento se irá preguntando y repreguntando cómo profundizar o cómo mejorar estos caminos, o participar de alguno de los grupos existentes o armar un entorno propio de desarrollo sobre algunos temas, a partir de muchos de los que están vinculados con Arbim, que muchos hay programadores. O sea, por ahí que algunos no están participando hoy acá, y qué sé yo, pero hay varios programadores de Python sobre todo y de C++, que a partir de la lanzada de la existencia de la movida han levantado la mano con disponibilidad de hacer cosas. Así que no sería improbable armar un pequeño grupito de desarrollo de 3, 4 programadores con algo de tiempo para aportar, o lograr algún financiamiento estatal o donativo que permita que un grupo de programadores trabaje y empezar a ver qué caminos hacer. Si para mí siguen siendo dos, o tomar alguna de estas dos herramientas o generar una tercera específica para BIM, que por ahí, si me corres, es la que más me entusiasma, digamos, generar una herramienta que se llame FreeBIM o lo que sea, que tome el motor paramétrico de FreeCAD, el motor de render de Blender y el motor de desarrollo 2D de Inkscape o de alguno de los programas que está dando vuelta para eso, y generar un motor específico para BIM con toda la potencialidad al principio y un grupo dedicado exclusivamente a esta funcionalidad. Para mí sería maravilloso, pero no sé, iremos viendo el camino de que se vaya desarrollando, ¿no?
Bueno, si no hay más levantadas de mano, si te parece Santiago, si les parece Pablo, si les parece Andrés. Sí, yo creo que ya por hoy abarcamos bastante y por ahí, como vos decís, creo que nos va a surgir naturalmente ya en la próxima reunión empezar a definir o a ver en qué tareas puntuales se puede ir colaborando, ya sea testeando, programando o simplemente usando, que al fin y al cabo testear para quien nunca ha testeado es usarlo y escribir un reporte, hice esto, hice lo otro y se rompió. Y se tildó. Claro. No es más que eso, testear. Simplemente para testear hay que ser metódico, decir paso 1, abrí el programa, paso 2, apreté estos 3 botones y se tildó. No es mucho más que eso. Así que bueno, yo por mi parte súper satisfecho, no sé. Fenómeno. Entonces queda en pie la reunión del primer jueves de octubre, que cae 1 de octubre, mira vos. O sea, el 1 de octubre a las 6 de la tarde. Esta charla se va a subir al canal de Arvin, que ya tuvo el video de la vez pasada, creo que tuvo 170 visitas o algo así. Supongo que va a superar posiblemente y veremos entonces cómo se va armando una comunidad de esto. Así que buenas noches a todos. Pasadas 2 horas 17 minutos del inicio, les mando un saludo grande. Muy bien, muchas noches, José. Y nos estamos viendo, disculpen que haya entrado. Acá, Melissa dice que quiere hablar. Hay una persona que levantó la mano, ¿puede ser? Melissa creo que era de La Pampa, si no me equivoco. Quiero saludar y agradecer. Bueno, está bien, fenómeno. Listo, Bueno, entonces. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao.